Me complace presentar este trabajo de investigación, que fue realizado en conjunto con los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar de su seminario psicojurídico, la Universidad Cooperativa de Colombia, tanto como la Universidad Católica en su Facultad de Psicología, y la Universidad Islámica CUI en la Facultad de Criminología y Ciencias Forenses, que fue hecho con el fin de concientizar a la población de ambos países sobre la problemática que representa la desaparición forzada y sus repercusiones sociales. En este sentido, una de mis compañeras empezará con la conceptualización del tema. En conceptualización de México, una desaparición forzada consiste en múltiples violaciones de derechos humanos para las víctimas directas e indirectas. En México es una problemática de crisis humanitaria y de derechos humanos. Suceden dentro de sus hogares, de trabajo, comunidades, etcétera, por acción, omisión o adquiescencia del Estado. La desaparición forzada en Colombia ha sido un problema persistente que afecta a millones de colombianos, marcando profundamente la historia del país. Originalmente estás asociada con regímenes dictatoriales, donde este crimen ahora es perpetuado tanto por agentes estatales como grupos armados no estatales. Se estima que más de 60.000 personas en Colombia han sido desaparecidas forzosamente, con un cambio en los perpetradores a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? Esto ya no se da por agentes estatales, sino también por grupos como paramilitares y guerrillas. México tiene varios casos que lo han marcado acerca del tema de desaparición forzada, unos más desgarradores que otros, pero que han movido a la sociedad mexicana. En este proyecto haremos mención de los testimonios de familiares y amigos de dichos casos donde nos relatan su lucha y dolor tras sufrir tal delito. Pero no solamente eso, ya que de igual manera hablan de la inseguridad y la violación de los derechos que padece actualmente México, haciéndonos ver que nadie está exento de sufrir una desaparición forzada. Claro ejemplo de esto es el caso de Jessica Molina, una esposa de una de las víctimas, que comenta que una persona no se salva de sufrir una desaparición forzada aún estando en su casa. Por otro lado, los testimonios en un contexto colombiano, existen numerosas familias como la de Tarcisio Medina Charri, que han vivido décadas de búsqueda infructuosa de justicia debido a la desaparición forzada de sus seres queridos. Tarcisio fue detenido por la policía en 1988 por llevar un periódico del Partido Comunista y nunca más se le fue visto. Además, la violencia también se vio reflejada en el momento en el que se vio violentado a unos académicos y sindicalistas como lo son Lisandro Vargas y Alfredo Correa Andrés. Esto muestra la complejidad y la violencia persistente en Colombia. Las familias de víctimas de masacres y violencia sexual también luchan por justicia en un sistema judicial desafiante y a menudo insensible. Estas historias destacan la necesidad urgente de reformas legales y derechos humanos para garantizar la verdad, la reparación y la prevención de más atrocidades en Colombia. En México, la alta impunidad dificulta la justicia en casos de desaparición forzada, afectando gravemente a las víctimas directas e indirectas. La búsqueda genera sentimientos de constante incertidumbre, tortura mental, ansiedad, coraje y frustración. Además, la falta de respuestas genera un profundo impacto emocional y psicológico. Dificultan que la familia o los amigos de la víctima puedan seguir con su vida o tener un proceso de duelo adecuado, llevando a la y a la ruptura del tejido social. Además, en este contexto se han observado efectos psicosociales que afectan tanto a nivel individual como colectivo. Estos incluyen sentimientos de confusión, miedo, desesperanza, vulnerabilidad, pérdida de confianza, dolor psíquico e ideas angustiantes. En lo que respecta a Colombia, se han reportado más de 60.000 personas desaparecidas en las que encontramos a los padres, hijos, abuelos, etcétera. Es por eso que debemos hablar del impacto psicológico y emocional, ya que esto no solamente afecta a la víctima directa, sino también a las víctimas indirectas. Diversas investigaciones han dado a conocer que las dimensiones del ser humano se ven afectadas. En lo que respecta a lo personal, encontramos una pérdida de dignidad, es decir, se desarrolla, o mejor dicho, hay un desarrollo de la sintomatología relacionada con estas experiencias traumáticas. En lo familiar encontramos un duelo que muchas veces no es elaborado por el miedo que les genera ese delito, o las dinámicas de la familia logran cambiar. En lo comunitario encontramos una desconfianza social, es decir, las tradiciones y las actividades que anteriormente eran realizadas por la comunidad, estas van disminuyendo debido al miedo que les genera la desaparición forzada.
Responsabilidad del Estado. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es una ley muy importante donde se encuentran las penas y sanciones a todas aquellas personas que cometen el delito de desapariciones forzadas. Esta surge el 17 de noviembre del 2017 y la cual está dividida por un capítulo 3, 4 y 5 donde se encuentran qué hacer ante los delitos de la desaparición forzada, al igual que los artículos 62, 65 y 67 donde se habla acerca de la función de la Comisión Nacional de Búsqueda. En el título tercero, capítulo del 1 al 5 de la Ley General en materia de desaparición forzada de desapariciones cometidas por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Bueno, en lo que respecta a la responsabilidad del Estado por parte de Colombia, en Colombia solo hasta la década del 2000 se dio a conocer este gran fenómeno y pues asimismo se establece ya como un crimen. Esto básicamente es causado por los grupos paramilitares en los cuales se encuentra pues la guerrilla. Y básicamente la responsabilidad es que se cumpla la ley 589 del 2000, en el que indica que las personas en las cuales privan de la libertad a otras personas paguen una cierta condena pues en la cárcel. Asimismo tenemos varios programas, los cuales tenemos Comisión Nacional de la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es básicamente brindar un apoyo pues adecuado a las investigaciones para que este fenómeno no suceda más. Asimismo también tenemos el mecanismo que es totalmente gratis y es el que posibilita el cumplimiento de la autoridad de forma pronta. Por consiguiente, tenemos el Registro Nacional de Desaparición, que es el que hace una extensa investigación para recolectar los datos de las personas desaparecidas. Y por último, la de los bienes, que es básicamente una investigación en la cual se autoriza a las personas para que le pasen los bienes ya sea a un cónyuge de En memoria colectiva y construcción de identidad, en México la memoria colectiva de estas desapariciones no solo recuerda el sufrimiento de las víctimas y sus familias, sino que también revela las profundas fallas en el sistema de justicia y la protección de los derechos humanos en México. A través de estas formas de arte se pueden explorar las complejidades emocionales, sociales que rodean la desaparición forzada, generando empatía, conciencia, reflexión en la audiencia. La lucha contra las desapariciones forzadas en México requiere un enfoque integral que no solo aborde la deficiencia del sistema judicial, sino que también promueva esta empatía y la conciencia social entre todos. Bueno, respecto a Colombia encontramos, y es importante resaltar, que Colombia es un país que durante aproximadamente 64 años ha estado marcado por el conflicto armado, donde los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada han estado presentes de una forma tan constante que en respuesta a esto, en el año 2017 se creó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la cual tiene como principal objetivo contribuir a la satisfacción de los derechos a la verdad y a la desaparición de las víctimas a través del proceso de búsqueda. También se tiene el informe dado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el corte del 1 de julio del año 2020, que reporta la cifra de 181.722 víctimas en el territorio nacional por hechos de desaparición. Bueno, en el contexto de desafíos educativos y oportunidades de mejora para esta memoria histórica en cuanto a las desapariciones forzadas, debemos de destacar la importancia del acceso a la educación y a los recursos adecuados para que esta educación se efectúe de una buena manera. En Colombia, la falta de acceso educativo en zonas afectadas, que son las zonas rurales, y la estigmatización a estos temas son obstáculos significativos, mientras que en México se requiere mucho apoyo psicosocial, apoyo de profesionales de la salud mental en escuelas para los estudiantes y asimismo para las familias afectadas. Esto nos permite fortalecer estas dificultades para generar más oportunidades, fortalecer esta memoria histórica y asimismo generar programas educativos que promuevan como esta inclusión de testimonios de víctimas en un entorno escolar para generar más empatía. Análisis comparativo de México. En México, la lucha contra la desaparición forzada está regulada a través de una norma especial, la Ley General en materia de desaparición forzada de las personas, desaparición cometida en particulares del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En el artículo 1 se establece
como ley una orden público e interés social aplicable en todo México. En el artículo 2 detalla los objetivos de esta ley. En el artículo 27 al 30 transitan sobre la búsqueda de personas desaparecidas, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales de búsqueda en las entidades federales. Perfecto. En lo concerniente a la normativa colombiana, es importante mencionar que nuestra Constitución prohíbe la desaparición forzada y los tratos inhumanos, afirmando la inherente dignidad de cada persona. El Código Penal además establece duras sanciones para quienes violan estos principios, buscando justicia y reparación para las víctimas. Ratificamos tratados internacionales como la Convención Interamericana y la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, convirtiéndonos a prevenir, investigar y sancionar estos crímenes atroces. No obstante, sabemos que persisten desafíos en la implementación efectiva de estas leyes. La impunidad y la falta de recursos son obstáculos que debemos superar juntos. Es crucial fortalecer la cooperación interinstitucional y mejorar nuestro sistema judicial para garantizar que estas leyes se cumplan plenamente. Proceso de victimización México. Una desaparición forzada es un grave problema de violencia exacerbada y de impunidad alarmante que lastima a la sociedad en su conjunto. Esto es porque a la vez la sociedad ya se encuentra con inseguridad. Las víctimas sufren tortura física, que son las cicatrices físicas, por la forma en la que permanece la deshumanización y la brutalidad de la tortura, y la tortura psicológica se encuentra temorosa por perder la vida. La familia de las víctimas e incluso personas cercanas a ellos comparten la sensación de angustia mental, ignorando si las víctimas viven o en qué parte se encuentran. Mientras que en Colombia la desaparición forzada es un grave problema que afecta a víctimas directas, familias y comunidades, mostrando la extensión del crimen en diferentes sectores sociales. Grupos armados como paramilitares, guerrillas y agentes estatales están involucrados, reflejando la complejidad del conflicto. Este fenómeno tiene impactos devastadores en la salud mental y el bienestar psicosocial, exacerbados por la falta de atención y apoyo social. A pesar de los esfuerzos realizados, persisten desafíos para abordar eficazmente esta situación. La desaparición forzada en México y Colombia tiene similitudes en términos de impacto y consecuencia para las diferentes comunidades afectadas, siendo así que de esta forma presenta algunas diferencias en cuanto a las causas subyacentes y los contextos políticos y sociales. En México, la desaparición forzada ha estado relacionada con la violencia generada por el narcotráfico, la corrupción policial y la impunidad generalizada, a diferencia de Colombia, que ha estado ligada históricamente al conflicto armado interno y las acciones de grupos paramilitares, guerrillas y fuerzas estatales. En México y Colombia, la vulnerabilidad a las desapariciones forzadas varía según la región. No obstante, en México los periodistas enfrentan un riesgo elevado en todo el territorio nacional. Por su parte, en Colombia, los sectores más afectados han sido tradicionalmente los campesinos, jornaleros, agricultores y obreros. En lo que respecta a la conclusión, podemos dar a conocer que la desaparición forzada es definida como un crimen atroz que no solamente va de la privación de la libertad de la persona, sino que también se obtiene un impacto psicológico tanto en las víctimas directas como en las indirectas. Asimismo, podemos dar a conocer que hay una ley en México que se llama la Ley General en materia de desaparición forzada a partir del 2017, la cual se ha generado un gran paso significativo para el abordaje de esta problemática. Por otro lado, en lo que respecta a la memoria colectiva y la construcción de identidad, están profundamente marcadas por la desaparición forzosa, las cuales no solamente evocan un sufrimiento de las víctimas y sus familias, sino también señalan una grave deficiencia en el sistema judicial. Ok. No siendo más, me permito cerrar informando que la desaparición forzada es un problema sistemático que no solamente se cierne a grupos delictivos como son bandas criminales, grupos al margen de la ley como paramilitares o guerrilleros, eh, sino que también se extiende a nivel institucional, como es esto, las entidades del Estado encargadas de velar por el cuidado de estas personas que son víctimas directas o indirectas de este tipo de delitos atroces. Y no siendo más, muchísimas gracias por su atención y espero le den like y lo compartan.